Yo soy la salvación eterna. Ese es el título de la predicación de hoy. Y estamos tocando o estamos predicando todo el libro de Hebreos. Vamos por el capítulo 6. La semana pasada hicimos versículos del 1 al 3, que hablamos sobre los rudimentos de la salvación. ¿Os acordáis los rudimentos de la salvación? Sí. Que son, primero uno, para ser salvo tiene que arrepentirse, luego tiene que creer que el Señor Jesús nació, murió y resucitó por nuestros pecados, luego bautizarse en espíritu para recibir la salvación y en el agua para manifestar al mundo de que es cristiano. Cuarto, la imposición de manos que dijimos que era un acto simbólico en la Biblia de transmitir un don o una bendición o incluso una maldición, ¿eh? Hablamos de los pecados. Después, la resurrección de los muertos, en que todos resucitaremos, buenos y malos, unos para juicio eterno y otros para el juicio del gran trono blanco. Y luego el juicio eterno, que es el juicio último para el lago de fuego a todos los que han rechazado al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Eso es los versículos del 1 al 3 de la semana pasada. Y hoy vamos a leer a partir del 4 hasta el versículo 8. Y dice así. Bueno, no pasa nada. Vamos. Toma. Dame la mía, toma, espera. Dámela. Cambiamos, dame. Toma. Ya he dicho que escucho, pero no me ha pasado. Yo la puedo leer. Toma. Yo leo la mía. ¡Oh! Espera, que te ¡Qué lo llevo a maravilla! Dale. ¡Qué maravilla! No me la rayes. y No preparar. pienso rayarte nada. Venga. Y preparar y todo. Sí, no, yo también la tenía preparada. Hebreos 6, Sí. Oh, qué grande. versículos del 4 al 8. Venga, al ataque. Al ataque, claro, que está. Aquí está. Y nosotros persistiremos... Hebreos, no Hechos. Está Marivita se ha equivocado. Hebreos 6. Te has equivocado tú, hermano. Te has equivocado tu hermano. Porque es importante que los unos Bueno, porque es imposible... Ahora venga, vamos, ¿vale? Venga. Porque es imposible que los que una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y por los cuales y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es el pasaje más difícil de interpretación de la Biblia. Hay mucha controversia porque, si os habéis fijado bien, está hablando de los que un día fueron salvos y otro día dice que recayeron. Y entonces Jesús no puede morir dos veces por esa persona. Es lo que está diciendo aquí. Jesús no puede ser crucificado dos veces. Fue crucificado una por todos los pecados y no puede ser volver a serlo. Entonces, la controversia de este pasaje viene en la salvación. Realmente, un cristiano, cuando ha aceptado a su Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, cuando ha hecho los rudimentos que hemos explicado antes, ¿puede perder la salvación? Eso es lo que dice, eso es lo que se intenta explicar en estos versículos. Y vamos a ver primeramente a quién está destinado estos versículos. Si leemos el versículo 3, antes de esta porción, dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto haremos, ¿de quién habla? De nosotros. Esto haremos de nosotros.
¿Cómo empieza el versículo 4? Porque es imposible a los que una vez fueron, ya no somos nosotros, es otro tipo de personas. Vamos a ver cómo acaba el versículo 8. Pero los que produce espinos, tal. ¿Y qué dice el versículo 9? Pero en cuanto a quién, a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, volvemos a ser nosotros. ¿Lo veis? O sea, que este mensaje de estos 4 versículos es un paréntesis dentro de la predicación que está haciendo Pablo, en que habla con los hermanos y le está diciendo, pero hay un grupo de personas que ellos han negado a Cristo y Cristo no puede ser crucificado otra vez por ellos. No es que habla de los cristianos que pueden ser salvos y no son salvos. Ha hecho un paréntesis de 4 versículos, ¿lo veis? Habla de nosotros, luego habla de ellos y luego otra vez de nosotros, porque está hablando de 2 tipos de personas. Entonces, vamos a comparar los 3 primeros versículos que leímos la semana pasada, los rudimentos del Evangelio, con la palabra de hoy, si queréis ir apuntando. Y nos encontramos que los rudimentos de la salvación, ¿cuál es el punto primero? Arrepentirse de pecado. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y te dice que eres un pecador, ¿tú qué tienes que hacer? Arrepentirte de pecado. ¿Qué es lo que dice en el versículo 4? Porque es imposible a los que una vez fueron iluminados. Apuntar, iluminados. Iluminados. Donde pone arrepentimiento, iluminados. Iluminados. ¿Y quiénes son los iluminados? ¿Lo tienes? Iluminados. Toma. Iluminados. Iluminados. ¿Lo veis? Vale. Apuntar. Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Y dice Juan así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que ilumina a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo que por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Lo ves? Los iluminados. Cristo es la luz del mundo. Lo pone ahí. Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él es el que ilumina a todos, a buenos y a malos, a justos e injustos. No hablamos de salvación. La salvación tiene que ver con el punto 1, el arrepentimiento. Cuando esa iluminación ha entrado y tú te arrepientes de tus pecados, ahí viene la salvación. ¿Lo ves? Muy bien. Punto 2. La fe en Dios. Dice en Hebreos, que acabamos de leer, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? Sino el don es un regalo. ¿Y cuál es el regalo que Dios nos envió desde el cielo? La salvación. Ese es el regalo. Entonces, ¿nosotros cómo recibimos la salvación? Por la fe en Cristo Jesús, lo vimos la semana pasada. Creemos en Jesús, confesamos con nuestra boca, creemos en el corazón y somos salvos por Cristo Jesús. Entonces, ahí donde pone fe en Dios es la salvación. Hechos 17, apuntarlo, Hechos 17, 25. Hechos 17, 25. Pues Él, hablando de Jesús, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Jesús es el que lo da todo.
Ahora, hay quien recibe la salvación por la fe y hay quien no la recibe por la fe. Es la comparación que está haciendo Pablo en estos versículos. ¿Lo veis? ¿Cómo no tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué es Jesús? Es el que da vida. Jesús es la vida. ¿Lo veis ahí? Jesús es la vida. ¿Vale? Ya lo habéis apuntado. Hechos 17, 25. Bautismos, punto 3. Dice aquí, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Donde pone bautismos es partícipes del Espíritu, participar del Espíritu. Hay un grupo de hermanos que participaron de este Espíritu, del Espíritu Santo, sin ser salvos, porque ¿sabéis cuál es el signo de la salvación? ¿Os acordáis de la semana pasada? ¿Cuál es el signo de la salvación? El bautismo del Espíritu Santo. Somos salvos porque el Espíritu Santo vino a nosotros y nos hizo nacer de nuevo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo que vino a nosotros, es por eso nosotros somos cristianos. Nacemos de nuevo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo. No le dijo, es necesario que hagas 1000 cosas, sino nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Por la palabra y por el Espíritu. Por el agua y por el Espíritu. La palabra es el agua y el Espíritu Santo es el que edifica nuestro espíritu. Todo eso lo vimos la semana pasada. Pero hoy dice que hay un grupo de personas que participaron de este Espíritu. ¿Cómo? Apuntar Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hemos dicho Mateo 7, del 21 al 23. Hay un grupo de personas que, ¿veis?, con el poder de Jesús, que por eso Jesús tenéis que poner es el poder. Jesús es el poder. Con el poder de Jesús hacen toda esta serie de milagros y maravillas. ¿Son salvos? En ningún momento. Porque la salvación no se basa en los hechos, sino en los hechos de milagros me refiero, sino se basa en hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que dijo, el que crea en mí y se bautice. ¿No lo dice así? ¿Ves? ¿Qué hay que hacer? Hay que creer, bautizarse en el Espíritu Santo y luego bautizarse en agua. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice. No el que hace milagros, o el que hace esto, o el que hace lo otro. ¿Ves? Son gente que han participado, están en la iglesia, parecen cristianos, son idénticos que los cristianos. ¿Han sido iluminados? Sí. ¿Han recibido la palabra de Dios? ¿Se han arrepentido? No. Punto 2. ¿Gustaron del don de la salvación? Sí. ¿Vieron que Jesús les daba vida, pero realmente tuvieron fe en esa salvación? No. Tercer punto. ¿Recibieron el bautismo del nuevo nacimiento y por consiguiente son criaturas nuevas? No. Sin embargo, ¿participaron del poder del Espíritu? Sí, porque estaban en la iglesia. Y donde dice el Señor, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿quién está en medio? Él. Entonces, bajo su poder participaron todos, pero no eran salvos. Punto 4. Imposición de las manos. ¿Qué dice? Seguimos en Hebreos. Porque es imposible los que una vez iluminaron, punto 1, gustaron del don celestial, punto 2, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, punto 3, y asimismo gustaron de la buena palabra, punto 4, imposición de manos, la buena palabra, donde pone imposición de manos al lado, la buena palabra.
Versículos Mateo 13, del 3 al 9. Mateo 13, del 3 al 9 es la parábola del sembrador. En la Biblia solo sale 2 veces, en Hechos de los Apóstoles, que por la imposición de las manos recibían al Espíritu Santo. Solo sale 2 veces en la Biblia. Sin embargo, ya vimos la cantidad de versículos que dice que nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando aceptamos a nuestro Señor como Jesucristo y somos completos. No hay 2 tipos de cristianos, unos cojos y otros mancos. Cristiano completo es un bebé que tiene que crecer. Eso lo vimos la semana pasada. En la imposición de manos es un acto simbólico en que se pueden hacer sanidades, se puede hacer que una persona se convierta, que es el bautismo del Espíritu Santo, se pueden hacer muchas cosas de forma simbólica, pero no quiere decir que sea dogmático que por la imposición de manos uno reciba la sanidad, porque Cristo, lo estuvimos leyendo la semana pasada, utilizó la saliva, ¿os acordáis? Escupió. Utilizó barro para hacer una sanidad, utilizó su palabra, utilizó a distancia. Los apóstoles utilizaban la sombra, pasaba Pedro y los santos. Pablo utilizó su chaqueta que la tiró y fue sanado el que tocó. Y así, el Espíritu Santo es, digamos que, como es todopoderoso, que es Dios, y a la vez es soberano, entonces su forma de actuar es como Él quiere. No es a través de la imposición de manos, es una forma igual que muchas otras. Eso es que hay que tenerlo claro. Y entonces, por eso aquí lo compara con gustaron la buena palabra. ¿Por qué? Porque la buena palabra en la parábola del sembrador, vamos a leerlo, Mateo 13, del 3 al 9, dice que el sembrador salió a sembrar. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Donde pone Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Esta semilla es Jesús que nos llega a todo ser humano. Cuando se nos predica, ahora mismo se está predicando la palabra de Dios y esta semilla está yendo a los corazones. Ahora, ¿qué tipo de corazón tenemos delante? Podemos tener como el de la imposición de manos. ¿Lo tienes, Maribí? Sí, perdón. Jesús es la palabra. Podemos tener la palabra, la persona en la imposición de manos, que era un acto, que era una demostración de fe de lo que iba a pasar. ¿Me entiendes? O podemos tener una persona en que sea totalmente incrédula y que esta palabra pues caiga en mala tierra, que vengan las aves y se la coman y se la lleven, que caiga en pedregales y no crezca. ¿Lo veis? Son diferentes tipos. La palabra es la misma. ¿Quién es la palabra? Jesús. O sea, todos estos cristianos que hemos dicho que estaban en la iglesia, que unos eran y otros no eran, todos participaron de la misma palabra. El problema de sus corazones. Quien tenía un buen corazón, la palabra crecía y daba fruto. Y quien no tenía un buen corazón, pues venía el diablo y se la llevaba. O venían los afanes de la vida y te lo quitaban. O venían los problemas y se secaba, que es lo que dice la parábola del sembrador. ¿Amén? Punto 5. La resurrección. Lo vimos la semana pasada también. La resurrección. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahora en Hebreos? Dice, porque es imposible, vuelvo a repetir, porque es imposible a los que una vez fueron iluminados, punto 1. 2, ¿dónde está? Perdón, los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, 2. 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 4, gustaron de la buena
palabra de Dios. Y 5, los poderes del siglo venidero. O sea, estas personas participaron en los poderes del siglo venidero. Punto 5. Los poderes del siglo venidero. ¿Y cuáles son los poderes del siglo venidero? Apuntar. Juan capítulo 6, del versículo 47 al 51. Juan 6, del 47 al 51. Juan 6, del 47 al 51. ¿Lo tenéis? Juan 6, venga. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Ese es los poderes del siglo venidero, la vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es Jesús? El pan de vida. Donde pone Jesús es el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Ves cómo aquí Jesús también está comparando con un tipo de personas que recibieron la palabra de Dios y sin embargo murieron? Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces yo pondría Jesús es la vida. Es el pan, lo está diciendo, yo soy el pan de vida. Versículo 48, yo soy el pan de vida. ¿Lo veis? Eso es con la resurrección, lo que estamos comparando con la resurrección. Cristo habla mucho del pan porque hasta cuando estuvo en el desierto los 40 días y fue tentado por el demonio, cuando le tentó de esa manera que dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y si habla mucho de esto, Claro, del pan. porque Jesús hablaba de lo que tenía alrededor para que todos lo entendieran. Porque si hablara de cosas celestiales, nadie hubiera entendido nada. Tenía que hablar de cosas terrenales que entendieran. ¿Me entiendes? Todo el mundo entiende que si no te alimentas te mueres. ¿Me entiendes? En el desierto, ¿de qué se alimentaron? Del maná del cielo. Sin embargo, como no lo comían por fe, se murieron. Solo unos pocos entraron a la tierra de Canaán, los demás todos murieron. Todos murieron, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy el pan, el que cree en mí y come de mi carne. O sea, de mi carne, ¿cuál es mi carne? La palabra de Dios. Quien come de mi palabra tiene vida y vida en abundancia. Que es el punto 5, la resurrección. La resurrección de los muertos que tendrán los cristianos en un futuro. La promesa de la resurrección. Yo estoy vivo, yo resucité y porque yo resucité, vosotros también resucitaréis. ¿Cuál es nuestra promesa a un cristiano? Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué? ¿Para qué somos cristianos? Si Jesús murió, sin embargo, Cristo resucitó, significa que nosotros también resucitaremos con Él. ¿Y ves? ¿Cuál es el maná? ¿Cuál es el alimento? Jesús es la palabra de vida. ¿Por qué? Porque es el que nos da vida para la resurrección. Amén. Y punto 6, el juicio eterno. Volvemos. Un grupo de personas que es imposible que los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y punto 6, recayeron. ¿Lo ves cómo coincide con el juicio eterno? Recayeron. ¿Qué es el juicio eterno? Es el gran juicio del trono blanco donde grandes y pequeños, ricos y pobres, estarán como de pie. Ya no se pueden poner de rodillas, ya no hay misericordia. La misericordia está aquí y ahora. ¿Cómo empieza este capítulo? ¿Os acordáis del capítulo 5 que dice? Si hoy oyeres su voz, ¿qué dice? No se endurezca hoy. ¿Por qué? Porque mañana estás en el juicio y allí
ya no. Y después los que están de pie en el juicio, he leído que aparte que no se pueden arrodillar porque ya no hay perdón. Ya no hay perdón. ¿Sabes? Porque además no están escritos con la sangre de Jesucristo En el libro de la, vida. en el libro de la vida. Eso Muy es. bien. Pues estos mueren 2 veces. Todo lo que nosotros solo morimos una vez. Amén. Muy bien. Pues eso es lo que digo yo. Apuntar. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Juicio eterno que es. Recayeron. Hebreos 3, capítulo 12. Un momento. Hebreos 3, capítulo 12. Apuntarlo. 3, capítulo 12. Esto es duro, esta palabra, ¿eh? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es lo que está diciendo aquí. Los que cayeron, gente que tiene el corazón malo y se apartan del Señor para hacer lo malo. Esta gente nunca han sido cristianos. Nunca han sido cristianos. Son este grupo que nunca han sido cristianos. Han sido iluminados. Le hemos explicado. Han gustado de la salvación. Han visto el poder de Dios. Han escuchado la sana buena palabra, como todo el resto. Lo hemos leído uno por uno de los puntos. Han visto que Jesús es el pan de vida, pero ellos han vuelto a recaer. No significa aquel cristiano que se aparta del Señor y el Señor lo trae cojo, manco, como sea, pero lo trae. Porque dice que el Señor a los que ama, disciplina. Uno se aparta del Señor y el Señor los trae. Hasta que un momento, un buen cristiano, un cristiano, digámoslo así, ¿cuál es la diferencia entre el que se aparta del Señor es cristiano y el que nunca ha sido cristiano? Pues muy fácil. El que ha sido cristiano, el Señor lo trae, le corta un brazo, le quita un ojo. ¿Qué dice el Señor? Más vale entrar cojo o manco o ciego que entero todo al infierno. Entonces el Señor te quita un ojo, te quita lo que sea, una enfermedad, dile con lo que sea. Segundo, si después de que te pasan estos juicios de Dios para traerte a la palabra de Dios, tú persistes en no venir, entonces puedes caer en el pecado de muerte. Pecado de muerte no significa irte al infierno, significa que ya no tienes derecho a vivir en este planeta. Y el Señor te quita la vida de este planeta. El propósito que tenía Dios contigo no lo va a cumplir. Eso es el pecado de muerte. Y entonces Dios coge y mata a esa persona porque dice, para que siga pecando, me la llevo conmigo. Lo vimos este ejemplo, ¿os acordáis en la Biblia? Cuando, por ejemplo, aquel hermano que se acostaba con su madrastra en Corintios, que se acostaba con su madrastra, y llegó Pablo y lo echaron de la iglesia, y que se vaya Satanás, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que él se arrepintió y volvió, pero si no, el Señor se lo hubiera llevado al cielo. Lo que no quería es que estuviera en la iglesia pecando. Es lo que dice. Judas también fue igual. No, Judas no. Judas fue hijo del diablo, lo dice la Biblia. No, Maribí. Judas nunca fue cristiano. Nunca fue. No, cristiano. Judas es. ¿Y eso que comía con el Judas fue. Pero era falso. Maribí. Era lo que tú has dicho. Maribí, corazón Judas malo, es ¿no? de la lista El corazón malo. que acabamos de leer, no de la lista del arrepentimiento. No, estamos hablando ¿Vale? de juicio eterno. Sí, pero Judas es de esta lista, de los del juicio eterno, ¿Es que te estoy hablando? de los que recayeron. Esto es lo que te estoy Esto es, hablando. eso. No de los que han podido pecar y luego se arrepienten al Señor y vuelven. Estamos hablando de juicio verdadero. Claro. Eterno. No estamos hablando de otra cosa. Yo te hablo como juicio Vale. eterno. No te estoy hablando como arrepentimiento. Claro. Sino aquella persona que su corazón es mala. Muy bien, ¿Entiendes? ese es. Aunque haya escuchado la palabra. Vale. Pero yo te estaba aunque haya hablando, oído, vale, María. aunque tal, pues, Pero yo te estaba haciendo el ejemplo, del pecado de muerte. Que el pecado de muerte no significa con Judas. El pecado de muerte, mira, el pecado de muerte es Ananías y Safira, tiempo de los apóstoles. Venden su casa y le dan el dinero a los apóstoles, pero ellos roban. Ellos dicen, hemos vendido la casa en 100.000 euros, pero la vendieron en 150.000 y se quedaron 50.000 en el bolsillo.
Y entonces Pedro le dice, ¿quién te ha puesto a ti para que mientas al Espíritu Santo? Él puso de mentiroso al Espíritu Santo. Él hizo un pecado de muerte porque él estaba persuadido en pecar. Él era salvo, pero él quiso engañar a la iglesia, quiso engañar a Dios. Y Dios cogió, lo mató y se lo llevó. Tú no puedes vivir aquí porque no puedes ser mi testigo. Eso es el pecado de muerte. Llegó su mujer. ¿Por cuánto habéis vendido la casa? No, por 100.000 euros. Cayó muerta también. Otra mentirosa. ¿Me entiendes? También fueron a engañar al Espíritu Santo. Eso es el pecado de muerte. Todo ese pecado de muerte, no significa que fueron al infierno. Significa de que Dios ya no les dejó que estuvieran más en la tierra porque ya no eran dignos de estar en la tierra. Ya no podían ser sus testigos. Maribí, tú y yo nos hemos apartado del Señor. Hemos estado muchos años en el mundo, pero el Señor nos ha traído otra vez con Él y hemos venido al Señor. Eso, ¿me entiendes? Si nosotros no hubiéramos venido, a lo mejor el Señor hubiera dicho, pues ya no hace falta que estés aquí, me voy con... Claro, te lleva porque su propósito que tiene contigo y conmigo en este planeta no lo puede cumplir. Eso es el pecado de muerte. ¿Lo has entendido? Vale, eso es. No tiene nada que ver eso. He dicho que no. Es que entiende. Sí, claro. Es que es así. Es que es así. Maribí, la salvación no se puede perder. Y al Señor no se le puede tentar. Y cuando el Señor te da la salvación, dice, cuidad la salvación con temor y temblor. No porque se pierda, sino porque es una cosa muy preciosa que el Señor nos ha dado. Conclusión, vamos a ver. Tenemos las dos listas de los del arrepentimiento y los de la iluminación. Los que son cristianos y los falsos cristianos. Es lo que está diciendo aquí. Vale. ¿Cómo sabemos si uno es bueno o no es bueno? Conclusión. Por los frutos. ¿Lo tenéis ahí? Apuntarlo. ¿Lo veis abajo que pone? Conclusión. Por los frutos los conoceréis. Mateo 7, 16, 20. Abajo. ¿Lo veis abajo? La salvación no se puede perder, ¿no? Claro. Aquí la salvación se conoce por los frutos. Aquí. Por sus frutos. La salvación se conoce por los frutos. Mateo 7. Mateo 7, 16 al 20. Así es como se conoce un cristiano. Por los frutos, no por lo que habla, no por lo que dice. Mateo 7. Mateo 7, del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué dice en Hebreos? ¿Qué decía en Hebreos en el versículo que le hemos leído en el versículo 7? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y aquí está comparando a un hombre, y produce hierba como provechosa. Esa buena tierra produce hierba buena, o sea, da buenos frutos, es lo que está diciendo. ¿Lo veis? Mateo 7, 16. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, cortado y echado es en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. La tierra que produce hierba provechosa, el cristiano. La tierra que produce espinos, el que ha gustado la salvación, pero no ha creído en el Señor Jesús. No ha habido un arrepentimiento. la tierra que produce el cristiano y el otro. ¿Ya lo pone ahí? ¿Lo tienes ahí? La tierra que produce hierba provechosa, buenos frutos. Malos frutos es el que ha escuchado pero no ha creído. Y malos frutos.
Y ahora yo os he puesto una lista de 4 versículos para que los apuntéis y lo miréis en casa, que es por qué la salvación no se puede perder. Punto 1. Juan 10, 27, 29. ¿Lo veis ahí donde pone los 4 puntos? Sí. Vale, Juan, he dicho Juan 10, 27 al 29. ¿Por qué no puede perder uno la salvación? Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Lo veis? Esos son los primeros versículos. ¿Ves? Por eso no se puede perder la salvación. Porque no es cuestión nuestra, es porque Él nos cuida. Nosotros podemos caer, podemos pecar, nos podemos apartar, pero como somos ovejas, siempre nos trae al redil. Siempre. Punto 2. Romanos 8. Apuntar Romanos 8, versículos sueltos, 35, 38 y 39. Romanos 8. 35, 38. Y 39. Y los leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador, el amor del Dios es tan grande por nosotros que no hay nadie que nos pueda separar de Él. No hay nada, no hay ningún pecado que nos pueda separar del Señor. Punto 3. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, le dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, estate seguro que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor empezó una obra contigo, conmigo, con María José, con Conchita, con Maribí, con Dani, con quien sea, el Señor la empezó y la acabará. Por eso la salvación no se puede perder, porque el Señor no deja nada a medias. Él cuando hizo el mundo le costó 7 días, pero llegó hasta el 7º día. No se quedó al tercer día y ya me he cansado, sino que continuó hasta el final. Y el Señor continúa haciendo lo mismo con nosotros. Muy bien. Y por último, punto 4, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, la herencia de la salvación, reservada para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada de ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Lo veis? Toda esta serie de versículos contradicen aparentemente estos versículos que acabamos de leer de Hebreos 6, donde unos pocos dicen que la salvación se pierde porque fueron iluminados, gustaron del don de la salvación, participaron del Espíritu, gustaron de la buena palabra, los poderes de este siglo y luego recayeron. Y Jesús no podía ser crucificado 2 veces. Pero aquí ya hemos llegado a la conclusión
de que estamos hablando de dos tipos de personas diferentes. Dos tipos de personas diferentes. Los que han creído, aunque se hayan apartado del Señor, pero son cristianos, y los que nunca han creído, sino que llevan su vida porque no hay frutos de arrepentimiento. Uno se puede apartar del Señor y luego volver, pero cuando vuelve tiene que haber unos frutos de arrepentimiento. Y es cuando uno tiene que esforzarse en esos frutos de arrepentimiento. Y el Señor te da más poder. Y el Señor te ayuda más. ¿Amén? Amén. ¿Hagamos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque otra vez tu palabra contrista al ser humano. Y en las iglesias, igual que en las sinagogas de aquella época, habían muchos falsos, muchos fariseos, muchos que se creían que por tener conocimiento y por hacer buenas obras llegarían al cielo. Y sin embargo, Señor, tú es un don celestial que tú nos has dado, es un regalo que tú hiciste en la cruz para que todo aquel que crea en ti sea salvo, para que todo aquel que ponga su confianza en ti no resbale su pie, Señor. Mira, Señor, perdónanos porque tú sabes que cada uno de nosotros nos hemos apartado de ti muchísimas ocasiones. Hemos sido débiles, hemos pecado, hemos caído, pero otra vez estamos aquí, porque tú nos has levantado, porque tú nos has traído a ti, porque esto es un hospital, y en ese hospital estamos todos los enfermos que estamos aquí para que tú nos sanes, Señor. Señor, te queremos pedir perdón, queremos arrepentirnos ante ti otra vez, Señor, y por favor, ayúdanos a llevar una vida con buenos frutos, ayudando a nuestro prójimo, estando por los nuestros, en oración, en comunión, leyendo la palabra, haciendo todo lo que es digno de un hijo tuyo, frutos de arrepentimiento, frutos de un cristiano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén.